Muchas gracias. A veces no sé si es una ventaja o desventaja estar en el último lugar en los comentarios. Yo he hecho mi tarea, he hecho mi exposición, he ido tachando ya lo que tanto Fidel como Pilar han estado diciendo y luego de tachar todo, solo me queda decir muchas gracias, buenas noches. Pero quiero ir por contarles qué cosa es lo que me une al CEFOP. Yo terminé el año 89, yo comencé mis actividades después de terminar la universidad en el sector de educación, básicamente en la educación rural, por 4 años aproximadamente, años duros, ¿no? Estuve en educación rural andina y acompañaba a todos los equipos de capacitación de educación forestal y educación ecológica. Entonces el vínculo con la educación técnica, la educación básica, la tengo prácticamente desde que puse un pie fuera de la universidad. Después de eso tuve un receso de aproximadamente 4 años que no estuve en el país, y al regresar por cuestiones del azar, por cuestiones que a veces uno no explica, son los grandes misterios a veces que uno tiene en este proceso, recalé en la educación técnica. Y en la educación técnica de las primeras experiencias que conocí, por no decir la primera, fue el programa PASE. El programa me llamó mucho la atención el nombre, ¿no es cierto?, que parecía más una consigna que propiamente el nombre de un proyecto en esa época. Programa de apoyo al ajuste social estructural en el Perú, ¿no? A Lucho Alor, a Lucho Romero en esa época. Y había 3 temas que a mí me había llamado mucho la atención en mi época de trabajo con la educación rural, y tenía que ver con un tema, problemas en el acceso a la educación, problemas de la pertinencia, ¿no es cierto?, de las cosas que hacíamos en ese momento en la educación rural en relación a las actividades productivas, al acceso que tenían a los mercados, y por último al tema de la optimización, ¿no? Pasar por una experiencia de educación rural y ver, digamos, la posibilidad, las barreras geográficas que a veces tenían los chicos para poder movilizarse por ejemplo, a un colegio de educación secundaria, te daba mucho para reflexionar en ese momento, ¿no? E iba con esas, digamos, experiencias, con esos temas a la educación superior tecnológica. Y las respuestas me las dio el programa PASE, me las dio el CEFOP, ¿no? El CEFOP de Trujillo, conocido en ese momento porque todavía no estaba bajo la gestión de Fe y Alegría, y toda esta idea, ¿no?, de crear una sola institucionalidad al margen de los niveles educativos que daban en su interior, me daba muchas respuestas y sobre todo mucha inspiración para todo lo que vendría en años posteriores en relación a estos puntos. Ya el CEFOP en esa época proponía algo que hoy está muy de moda, sobre todo en las grandes corporaciones privadas universitarias que tenemos el día de hoy, ¿no? Se habla del multinivel, se habla del multimodal y se habla de los multicampus, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas eso hoy, uno da un salto inmediatamente a la década del 90 y dice, oye, el CEFOP ya lo tenía hace bastante tiempo, ¿no? Toda esta descripción que muy bien ha hecho Fidel y que ha remarcado también Pilar, ya la tenía el CEFOP en la década del 90, ¿no? Y eso es básicamente lo que ha inspirado, y desde ese momento siempre he estado bastante vinculado y bastante atento a lo que comenzaba a desarrollar con el CEFOP. Uno de los grandes temores que tenía en ese momento era, como pasaba con muchos proyectos, FORTEP, los programas de la cooperación española en ese momento, era qué iba a pasar, porque en esas épocas el Ministerio de Educación recibía la cooperación y no pasaba nada después. Pero una aposta muy importante, yo creo que algo que marca, ¿no es cierto?, la historia, y es la cogestión con Fe y Alegría del CEFOP, que se convierte en ese momento en el CEFOP 57, ¿no es cierto?, y todo lo que ha venido después y que hemos visto perfectamente y vemos perfectamente desarrollado en esta sistematización. Una anécdota, ustedes saben que yo he estado, bueno, si no lo saben se los digo ahora, yo he estado muy vinculado a lo que es el desarrollo, el diseño, la redacción, las peleas y todo lo demás de la ley de institutos y escuelas, ¿no es cierto?, que rige ahora todo lo que es nuestra educación superior. Y dirigí el año pasado el trabajo para el decreto legislativo, ¿no es cierto?, de reformulación de toda la normativa de la educación técnico-productiva.
puede ser un poco infidente, ¿no es cierto?, lo que pasaba cuando comenzamos a desarrollar la ley de instituto, porque me parece bastante gracioso. El ministro de la época y el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de esa época siempre decían, no, hay que ver los politécnicos franceses, por un lado, ¿no? Luego, no, los college canadienses, ¿no es cierto?, la experiencia norteamericana y lo que hace Chile con el Duoc y sus grandes corporaciones y todo lo demás, y el SENA de Colombia, etc. Yo decía, oye, pero acá tenemos, creo que dos experiencias que valen la pena ver. Aparte, ¿no es cierto?, de los consabidos TechSoup y todos los demás, ¿no? Sabemos que funciona muy bien. Le digo, Senati, ¿no? Y el general, bueno, ya saben de qué se trata, el general me decía, ah, sí, claro, el Senati sí lo conocía, ¿no? Y yo le decía el CEFOP. ¿Y el CEFOP? Y él me decía, el FOSEP. Eso era un partido político de la década de los 80. No, general, CEFOP, queda en Trujillo, ¿no? Y se dedica a eso, y a todo lo que ustedes saben, ¿no? Y el general no creía, el ministro de la época tampoco creía, y ambos fueron a conocer el CEFOP. Y yo creo que ambos, ¿no?, después de eso, tuvieron la mejor descripción, ¿no es cierto?, la mejor impresión que uno tiene de un centro de formación público peruano, ¿no es cierto?, y que puede causar una impresión favorable. Ambos me dijeron, yo creo que esta frase sintetizaban bastante la admiración. ¡Hala, qué paja! Fue lo que me dijo el general, ¿no? Se olvidó de sus politécnicos y comenzó a hablar poco más de la experiencia de CEFOP mientras hacíamos toda esta experiencia de todo este trayecto que tuvimos de 2 años para elaborar la ley de institutos, ¿no? Yo creo que ese tema fue bastante importante. Cuando el ministro Saavedra fue a conocer, ¿no?, la experiencia del CEFOP, yo ya había salido del ministerio en ese momento, también quedó gratamente impresionado, tanto así que a pesar de que yo no estaba en el ministerio, él se comunicó conmigo vía correo electrónico para decir, sí, efectivamente, esta es una experiencia, ¿no es cierto?, que resume mucho, ¿no es cierto?, de lo que es el espíritu de la ley. Creo que el CEFOP, también Senati y otras instituciones peruanas privadas inspiraron el trabajo de la ley de institutos. Esta experiencia alimenta la ley de institutos, y ahora yo creo que esa conversación es absolutamente natural para el CEFOP. Si bien, y tiene razón Fidel, hay que adecuar, hay que aprovechar las ventajas de la norma para esta experiencia, yo creo que hay bastante, digamos, de gratitud, ¿no?, por parte del Ministerio y del sistema, ¿no es cierto?, tanto técnico productivo como superior tecnológico, a esta experiencia. Hay 3 temas, les dije yo, hay 3 misterios también que quiero ir develando develando no, sino más bien poniendo sobre la mesa. El primero, les han dicho, ¿no?, yo soy lingüista, ¿qué hace un lingüista en la educación técnica? No tengo idea, es el primer misterio de los 3 que vamos a ver hoy, ¿no? Pero el primer tema es el de acceso, ¿no? O sea, tenemos un gran problema subsistente que yo creo que el CEFOP ha sabido, digamos, dar una respuesta. Y es el acceso, yo le llamo el puente que le falta a la oferta educativa. Somos un país que tiene una educación básica, a lo cual le falta un año, y tampoco tiene una educación vocacional como tienen los otros países, ¿no? Como está de moda decir los países de la OCDE, países europeos, países asiáticos, ¿no es cierto? Este tránsito de la educación básica al mundo, digamos, del trabajo o a la educación terciaria es para muchos chicos acrobática. Salen de un quinto de secundaria y tienen que hacer un salto mortal a la educación superior, sea universitaria o sea de institutos tecnológicos. Y ese salto mortal que tienen que hacer nos cuesta mucho como país. Solamente el 38% de los chicos que terminan la secundaria logran dar ese salto para tener algún tipo de calificación posterior a la educación básica. Todos los demás, como decía una canción, rebúsquense como puedan, ¿no? Y muchos de ellos van a la inactividad laboral y a la falta de estudios, ¿no?, los famosos NINs, ¿sí? O sea, es una vieja receta por la cual tú puedes hacer lo que bien describía Fidel, ¿no es cierto? El primer año de calificación, el segundo, el tercero, y tenemos que seguir proyectando eso que hoy se llama transitabilidad y que el CEFOP lo tiene desde la década del 90. Fue lo que inspiró, como le dije en la primera parte de la exposición, este proceso, ¿no? ¿Quiénes son los mayores perjudicados hoy en el país para esto y que el CEFOP logra resolver, como bien podemos ver en la sistematización hecha? Los pobres y las personas que están en las zonas rurales no tienen acceso a una educación terciaria, porque ese primer paso de la transitabilidad,
¿no?, que llamamos auxiliar técnico, primera calificación o lo que fuera, no tiene una oferta consistente en el sector público y no tiene instituciones que lo puedan dar de manera concreta. Yo creo que el paso, ¿no?, del decreto legislativo es el proceso para comenzar a trabajar más seriamente ese puente que le falta a nuestro sistema educativo. Primer paso, o sea, la educación técnico-productiva ya no es una forma, tiene que ser una modalidad también dentro de lo que es el sistema educativo. Hay que seguir trabajando por eso. Luego, y también lo mencionó Pilar, el tema de la pertinencia, ¿sí? Y acá yo quiero hacer un añadido a lo que ha dicho, a lo que ha señalado Pilar en relación a la descripción, que yo creo que también la tenía, ¿no?, en esta presentación. Pero yo planteo una pregunta, ¿no? ¿Y para cuándo la irrupción tecnológica? ¿Sí? En la década del 90, en los comienzos del 2000, cuando una persona iba y veía el hotel escuela y todo lo demás, decía, oye, ¿no?, qué innovador. Pero hoy ya todo el mundo hace eso. Tenemos que comenzar a ver, ¿no es cierto?, nuevas perspectivas, ¿no? La irrupción, ¿de qué hablamos? Yo creo que el CEFOP, el formato CEFOP, en términos de pertinencia, tiene que comenzar a explorar las energías renovables, las tecnologías de alimentos, la energía, los alimentos y el agua. En relación a esos tres elementos está la educación técnica del futuro. Ofertas centradas en esos temas y aplicados, ¿no es cierto?, a la gran oferta agropecuaria que tienen el día de hoy, sin dejar de lado la realidad de la automatización, que va a cambiar totalmente la configuración del empleo en el futuro. Hacia eso tenemos que transitar. Como bien decía Fidel, ellos dejaron unas líneas en algún momento que han sido cumplidas. Yo creo que esta es una línea que se tiene que transitar para poder llegar en un futuro a una sistematización que permita ver un CEFOP todavía vivo, ¿no es cierto?, y constante en esta materia. Hay que innovar sin espacio, vergüenza, ni tapujos, ¿sí? Yo recuerdo la gran oportunidad perdida por Sensico en la década del 90, y hay varios de acá que han estado en esa época y que pueden atestiguar lo mismo. Nosotros le decíamos a Sensico del Ministerio de Educación, oye, se viene el gas. La Shell en ese momento era la que iba a apostar, ¿no es cierto?, por Camisea, después se cayó, ¿no es cierto?, comienza a formar, no, o sea, se perdió la ola en ese momento, y cuando llega el gas de Camisea no teníamos técnicos, y la historia vieja conocida, colombianos, argentinos, chilenos venían a suplir, ¿no es cierto?, el trabajo que podían muy bien haber desarrollado técnicos calificados peruanos en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que a esto hay que comenzar, digamos así, a apostar. Acceso, primer punto. Segundo punto, pertinencia. Tercero, la optimización. Yo le llamo optimización, ¿no es cierto?, porque tiene que ver con un tema también de gestión, y que esto ha sido un tema absolutamente innovador en la educación superior tecnológica. La ley trata de ponerlo con un nombre que causa alguna repulsión, que es las asociaciones público-privadas, ¿no?, que fueron tomadas el año pasado, ¿no es cierto?, durante la gestión de la ministra Martens y del ministro Wexler, ¿no es cierto?, por las personas que estaban en huelga, como uno de los temas que con esto se iba a privatizar la educación, y con eso iban a comenzar a cobrar tanto en la educación básica como en la educación técnica. Yo recuerdo también, hablando de anécdotas, a mí me tocó la región Huancavelica, y mientras estaba con padres de familia, entraron 5 personas del Movadef a hablar justamente, ¿no es cierto?, y a poner, digamos, sobre el tapete el tema de las APPs y el tema de la privatización. Y uno de ellos me retó y me dijo, no, si usted conoce la experiencia de Chile, Chile comenzó apepeando, toda la educación es absolutamente privada, ¿no es cierto?, y acá en el país no existe ninguna experiencia de asociación público-privada para la educación, ¿no? Y me retó a que yo le dé un ejemplo, y yo le dije, Fe y Alegría. Fe y Alegría es una entidad privada, sin fines de lucro, ¿no es cierto?, o sea, es una asociación que tiene un convenio y que gestiona instituciones públicas, ¿sí? Es una asociación público-privada que no ha conllevado bajo ningún concepto, ¿no es cierto?, a la pérdida de la gratuidad de la enseñanza, y es una gestión que, por donde nosotros la veamos, si vemos sistematizaciones en educación básica, en educación técnico-productiva y ahora en educación superior, tienen resultados mayores a lo que tiene, digamos así, la oferta regular pública. Entonces esto es viable, ¿no? O sea, la gestión, la lógica de la gestión privada
Y la autonomía, que bien ha mencionado que todavía tenemos algunos problemas para interpretar la autonomía de las instituciones, son dos de los elementos claves que no solamente en el Perú, en la China, en Corea, en Vietnam, a cualquier rincón del mundo donde ustedes vayan, ¿no? Es un modelo de gestión particular de la educación superior tecnológica, de la técnica en general, ¿no es cierto? Pero la autonomía no depende de un catálogo centralizado, no dependen de normas restrictivas, como bien lo ha mencionado Fidel para el caso de los temas de innovación, que da un ente central, sino la autonomía es lo que da la posibilidad de ser permanentemente permeable al cambio, permeable a las actualizaciones que hay en el mundo. Y hay temas, ¿no es cierto?, que esto le trae a la asociación que hay con Fe y Alegría, ¿no? Hay que esperar años, plazas docentes y jerárquicas. Creo, me corrige Saba, creo que recién el año pasado hemos podido dar algunas plazas, ¿no es cierto?, no al 100%, pero sí a los institutos, ¿no? Santa María de Nieva, yo recuerdo, 10 años sin plaza, hemos logrado 800 plazas a nivel nacional, y los institutos de Fe y Alegría son los que han, digamos, tenido mayor cantidad de plazas que el resto de institutos. Hay que ser ahí sinceros. Santa María de Nieva recibió, creo que no recuerdo si 8 o 10, no recuerdo los números, hasta 13, ¿no es cierto?, pero nosotros teníamos, ¿no?, y los que hemos estado en la gestión, incluida Pilar, siempre, ¿no es cierto?, esta deuda permanente, cómo lograr, ¿no es cierto?, el trabajo de lograr estas plazas ha sido y nos ha tomado bastantes años, ¿no? El trato con dos gobiernos regionales, en el caso de los CEFOPs y con las DRES, ¿no?, cuando los corredores productivos o los clústeres y los círculos de empleo no saben de límites regionales, ¿sí? O sea, eso pasa no solamente entre Trujillo, entre La Libertad, Ancash, sobre lo que es el circuito norte y Cajamarca, sino también entre Ica, Huancavelica y otros. O sea, los límites que se da a la gestión de los institutos no permite tener, ¿no es cierto?, una adecuación digamos mucho más adecuada a lo que son estos corredores de empleo y todo lo demás. Eso también es un problema, ¿no? ¿Qué podemos plantear, ¿no? Ha planteado Pilar algunas soluciones. Yo creo que en relación a lo que es el acceso, yo creo que efectivamente concuerdo con lo que señala la sistematización y Fidel dentro de lo que son las conclusiones. Yo creo que podríamos plantear al Ministerio de Educación un plan concertado y adjudicación de becas técnicas y beca 18 a la red, ¿sí? Esta red demuestra, ¿no es cierto?, que tiene resultados. Yo creo que así como hay, digamos así, una presencia importante de becas con Senati en algún momento, yo creo que esta red debe tener el apoyo, ¿no es cierto?, para poder financiar esta experiencia, para poder ampliarla, para poder tener, digamos así, mayor acceso a estos niveles 1 y 2 que se necesitan para poder cumplir con este puente. Continuar con el posicionamiento también de técnicos y ahondar también en las raíces culturales de los empleadores que ven a los técnicos como trabajadores de segundo nivel. No todo tiene que ver solamente con el Ministerio de Educación, hay muchas barreras laborales que dependen también de los empleadores, ¿sí? Prefieren un universitario incompleto a un técnico completo, y las estadísticas del INEI no nos dejan mentir. Los ingresos de los universitarios incompletos son un poco mayores que de los técnicos con educación completa. Entonces hay cosas que van más allá de las condiciones básicas de las instituciones, del trabajo que hacen organizaciones como el CEFOP 57, que tenemos que comenzar a trabajar con mayor fuerza. En relación a la pertinencia, yo propongo algo audaz si queremos tener una autonomía mayor. Existe una institución que está por crearse, que está creada por ley pero que todavía no funciona y que debe comenzar a funcionar. Yo calculo que por ahí, entre el año 2020, ¿no es cierto?, si es que tenemos si el Ministerio de Educación, que todavía lo tenemos, bueno, pues ahí estamos, que es el Educatec. Y el Educatec tiene la virtud que va a gestionar escuelas de educación superior directamente. O sea, va a ser un pliego, ¿no es cierto?, que va a administrar esto. Fidel hablaba de innovación. Fidel hablaba del premio que ganó el CEFOP 57 en Superatec. Yo creo que con innovación, con programas de investigación aplicada,
el CEFOP podría optar el formato de escuela y de manera concertada con las regiones Cajamarca y con la región La Libertad poder trasladar la gestión a una gestión, digamos así, mucho más autónoma, dependiente de Educatec. ¿Qué hacemos con eso? Con muchos detalles por resolver todavía, ¿no? Como el caso de los problemas de los locales, que es un problema bastante complejo, lo pude ver el año pasado y es un tema, sobre todo el CEFOP, no sé, histórico ahí en el centro de Trujillo. Pero yo creo que esta es una opción a la cual le podemos dar vueltas. Este es uno de los puntos en relación a lo que es el acceso, la pertinencia. También tenemos que pensar en la creación de una red CEFOP Fe y Alegría en el sur. Si ya la tenemos en el norte, yo creo que debemos de ampliar, ¿no? la propuesta de gestión y poder llevar este modelo a los otros institutos de Fe y Alegría, pero pensar también que el sur requiere una red, ¿no? Similar y que tiene que ver con temas agropecuarios. El sur, que tiene, digamos así, una potencia también agroexportadora, no tiene una oferta consistente en materia agropecuaria, ¿sí? O sea, y eso se cae a pedazos, o sea, se cae de maduro, mejor dicho, ¿no? O sea, hay institutos que tienen agropecuaria, pero están absolutamente aislados. Pero una red con este nivel de autonomía, con este nivel de manejo, no existe en el sur. Y aquí yo suelto el segundo gran misterio de la noche. El primero, en relación a qué hace un lingüista en este tema. Acá estoy. El segundo es, ¿por qué el CEFOP no fue el IDEX de la región Trujillo? No lo entiendo. O sea, yo conozco todos los institutos de la región La Libertad, ¿sí? ¿Por qué dejó de ser? ¿En qué momento? Yo el año pasado en la gestión me encontré con que un instituto respetable, ¿no es cierto?, de Trujillo, estaba elegido como el IDEX, pero cuando hice el cálculo de la inversión que tenía que hacer ahí, me iba a demorar 5 años en implementar ese instituto como IDEX. Entiendo. Segundo misterio, no sé, no le preguntemos al CEFOP, yo no sé, pero yo creo que hay que repensar y hay que planteárselo, ¿no es cierto?, a la ministra de Educación. Conoce perfectamente de qué hablamos cuando hablamos, en este caso, ¿no es cierto?, de educación y de instituciones óptimas. Y finalmente, como conclusión, yo creo que es algo que me gusta mucho de la sistematización, y es que el cambio y la adaptación permanente, o sea, que nunca este tema esté detenido. Yo creo que ese, no sé cómo llamarlo, el ojito de loco, ¿no es cierto?, la espiral, la galaxia misma. Sí, había una película colombiana, La Estrategia del Caracol, se llamaba, ¿no es cierto? Me hacía acordar mucho de esa película tan buena. Yo creo que esa es, digamos, la característica, ¿no es cierto?, lo bueno del CEFOP, que nunca ha estado quieto, ¿no? Ni Lucho ni Alcides nunca han estado quietos, ¿no? Siempre han estado, y todo, por eso son CEFOP, por eso son certificadoras, por eso son lo que son ahora una institución pública, ¿no es cierto?, que demuestra que la gestión compartida, en este caso, ¿no?, puede funcionar y puede darnos redes como las que tenemos hoy aquí. Y ojalá, pues, que todo esto se tome en cuenta, ¿no es cierto?, la sistematización y estas recomendaciones, para que cuando el FONDEP haga la sistematización en el año 2036, estemos todos aquí, tengamos, ¿no es cierto?, estos tan buenos resultados como los tenemos. Muchas gracias.